este va a ser uno de los últimos actos que se va a celebrar aquí, en este edificio histórico de la Cámara de Comercio. Solo queda ya la Junta de la Cámara y finalmente pues este edificio pues va a pasar a formar parte de oficinas del Gobierno de Cantabria, tal y como hoy lo conocemos. Pues probablemente este sea el último acto público de la Cámara. Así que yo creo que era un buen sitio para estar hoy aquí, porque en buena medida también la Cámara pues, nos ha ido contando la historia de esta comunidad. Y como sabéis, estos días estamos celebrando los 50 años de España en libertad. 50 años desde que este país abrazase la democracia y que los hombres y mujeres de España decidiesen dar un paso firme, valiente, por la libertad y por la democracia, un paso sin retorno para dejar atrás la dictadura y abrazarnos a la etapa de mayor progreso, libertad y oportunidades para los hombres y mujeres de España. Y en ese contexto, en 50 años de España en libertad, 50 años de democracia, desde la delegación del Gobierno de España hemos organizado una serie de actividades. Y hoy pues traemos a una de esas actividades. Hemos tenido muchas con distintas personalidades, distintas instituciones. Hoy nos acompaña la vicerrectora de la Universidad de Cantabria, una de esas especialmente, por eso la menciono, todavía están a tiempo de visitarla. Es una exposición de la historia revelada que recoge fotos de 1975 a 1982. Esos años de la transición que todavía pueden ver en la Escuela Técnica Superior de Náutica hasta el 16 de enero. Así que les animo, les invito a que si no lo han hecho ya, pues se acerquen a la Universidad de Cantabria. Y hoy, como les decía, pues tenemos uno de esos actos que para mí pues, me producen especial satisfacción, porque vamos a hablar, lo dice la presentación, 50 años de libertad de prensa y de expresión. Y para eso pues tenemos también algunos testigos de excepción. Les va a presentar Hanna, que es una periodista de la cadena SER en Cantabria. Hanna, te agradecemos enormemente que hayas aceptado moderar esta mesa, que hayas intentado, vamos a ver, que estoy seguro que va a salir a la perfección, pues de las personas que te acompañan en la mesa, pues poner también un poco de orden a todo lo que nos tiene que contar, que es muchísimo. Ellos, algunos son actores en primera persona de lo que ha pasado en este país. Nos lo han contado en sus periódicos, en sus páginas, en sus medios de comunicación a lo largo de las décadas, y la verdad que es un privilegio que en esta tarde de lunes hayáis venido a Santander. He tenido la suerte de conoceros a muchos a lo largo de estos años en Madrid, en los pasillos del Congreso de los Diputados, en la política nacional, y cuando os llamamos y decidís pasar un rato en Santander, pues también en buena medida pues es un orgullo para nosotros. Así que como lo importante hoy es escuchar a estas protagonistas, a estos protagonistas de excepción, solamente quiero daros las gracias a ellas y a ellos, y por supuesto a vosotros, porque en buena medida todo lo que hacemos pues tiene sentido si el público pues con vuestra presencia pues lo respalda. Así que gracias, y vamos a disfrutar de la libertad de expresión y de prensa en este país que tanto costó alcanzar y que hoy afortunadamente, a pesar de algunos, seguimos disfrutando por mucho tiempo. Gracias. Hanna Sánchez, soy periodista de la cadena SER aquí en Cantabria, y bueno, para mí es un privilegio moderar esta mesa con estos grandes profesionales del periodismo, de la comunicación, para abordar estos 50 años de España en los que sobre todo se dice libertad, ¿no? Y es libertad, 50 años de España en libertad, 50 años de España en democracia. 4 analistas que nos van a ofrecer una perspectiva única, sobre todo porque ellos han vivido en primera persona muchos de los grandes acontecimientos que han marcado estos 50 años, y lo han hecho desde el periodismo riguroso, desde el periodismo ético y sobre todo responsable. España y Cantabria necesitan más y mejores periodistas, más y mejor periodismo. Necesitamos también profesionales de la información independientes que busquen la verdad para combatir esta ola, la tendencia de las fake news, de la desinformación que recorre todo el mundo y que también está recorriendo España.
Para hablar de estos 50 años de democracia desde el periodismo, la delegación del Gobierno en Cantabria pues ha querido contar con estos 4 protagonistas de excepción a los que ya paso a presentar. Luis Rodríguez Aizpeolea es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto, es periodista del diario Eguin hasta 1979, corresponsal político del Diario Vasco en la década de los 80 y jefe de sección nacional del País y corresponsal político entre el 89 y 2013. Es autor de los libros como ETA, Las claves de la paz, Ciudadano Zapatero y ETA o El fin de ETA. Anabel Díez es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense en 1980, periodista del País desde hace más de 40 años y es la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y una de las cronistas parlamentarias también más reconocidas con premios como Josefina Carabias o Luis Carandel. Por su parte, Lucía Méndez también es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, periodista, formó parte del equipo fundador del diario El Mundo, en el que ahora es redactora jefe de opinión desde 1998 y en el primer gobierno de José María Aznar, en el 96, entró a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación con Miguel Ángel Rodríguez. Es también premio Josefina Carabias a la cronista parlamentaria y premio Raúl del Pozo como periodista de opinión. Y por último, Cristina Monge, politóloga y socióloga, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza y también de la UNED. Es escritora de obras como 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. Reciente ha publicado también su libro, La gran oportunidad, cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer la democracia. Bueno, antes de pasar a hacer las preguntas, les voy a pedir a todos que hagan una pequeña reflexión sobre estos 50 años de democracia desde su visión personal, poniendo el acento en aquello que considere sobre todo más destacado. Ya sé que puede ser difícil durante toda esta trayectoria que pongáis el punto en algo destacado, pero bueno, de forma que así podamos pues tener esas 4 visiones no distintas de lo que ha supuesto para España pues el inicio de la democracia en el 75 y todo su desarrollo hasta la actualidad. Así que, Luis, comienzo contigo. Un poco Sí. la correlación entre el franquismo y ETA, ¿no? Es decir, bueno, entonces no voy a hablar de mí personalmente, sino voy a hablar de la correlación que hubo entre el régimen dictatorial de Franco y ETA. Entonces, bueno, el régimen franquista y ETA solo coincidieron 7 años. El terrorismo de Etarra empezó 7 años antes de morir el dictador Franco, pero su utilización mutua se ha mantenido durante décadas y aún hoy, sin dictadura ni terrorismo, todavía permanecen algunas secuelas. Hay cuatro voy a procurar ser breve. Hay 4 etapas. La etapa franquista pura y dura. ETA nació en 1959, como todo el mundo recordará, ya en la segunda mitad del franquismo, y empezó a practicar el terrorismo en el año 68, 7 años antes de morir Franco. O sea, que solo coincidieron, como decía antes, 7 años. En esta primera etapa, ETA utilizó la dictadura, la ausencia de libertades, la represión de la singularidad política vasca, el euskera, para identificarse con los movimientos de liberación nacional anticolonialistas extendidos en los años 60 en Asia, África y América Latina. El País Vasco debía ser la Cuba de Europa. Un planteamiento desmesurado, pero que por la vía eterna de la acción-represión indiscriminada de la época franquista le permitió dar esa imagen y crecer. La realidad es que ETA en los años 60 era una organización juvenil y muy débil. Eduardo Uriarte, exmilitante de aquella ETA condenado a muerte en el proceso de Burgos de 1970 e indultado, cuenta en sus memorias que la parte más retrógrada del régimen franquista, la que se oponía a cualquier avance reformista y controlaba la llamada prensa del movimiento, engrandecía el riesgo que suponía ETA para tratar de impedir que el régimen se reformara avanzar hacia una democracia. Es decir, el franquismo engrandeció a ETA, convirtió a sus militantes en luchadores contra la dictadura. A su vez, ETA dio argumentos a los elementos más retrógrados del régimen franquista para bunkerizarse. La segunda etapa, la transición democrática. Muerto Franco, en noviembre de 1979, ETA continuó el terrorismo. ETA había adquirido renombre internacional y cierto prestigio en sectores antifranquistas desde que en 1973 había cometido el magnicidio con el presidente Luis Carrero Blanco, sucesor del dictador, y justo 2 meses antes del fallecimiento de Franco había consagrado 2 mártires de la lucha antifranquista, los militantes Txiki y Otegi, fusilados por la dictadura.
ETA militar se sentía tan fuerte que su líder, entonces Argala, confesó a Mario Naindía que era partidario de pasar ya la vía política ante la posibilidad de presentarse en las elecciones generales de 1977 y aparcar la violencia política. Le confesó a Naindía que optaba por la ruptura violenta porque había cola para entrar en ETA en aquel momento, en el año 77. Es el momento de señalar que ETA no fue una organización antifranquista, combatió la transición de la democracia española en ciernes, y hay un dato revelador: de los 853 asesinatos de la historia de ETA, solo el 5% fueron cometidos durante el franquismo. Entre 1978 y 1980, momento clave de la transición, ETA cometió 244 de los 853 asesinatos de su historia. Esto es cerca del 30% de su historia criminal. Conclusión: ETA se empleó a fondo para desestabilizar la transición a la democracia cuando estaba más débil durante los gobiernos de UCD. Asesinó a centenares de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y altos mandos del ejército con la pretensión de provocar un golpe militar y regresar a la dictadura. En este ataque confluyeron ETA y el golpismo existente en las filas militares y policiales. Los golpistas tocaban la tecla emocional de policías y militares, responsabilizando a los gobiernos de UCD de los asesinatos etarras. Como sucedió el 23F con el intento de Tejero, fue el momento más perverso de la retroalimentación entre el terrorismo etarra y la reacción española, el golpismo envenenado por el franquismo. Ya estoy acabando. Tercera parte, final de la transición y consolidación democrática. Los restos franquistas introducidos en el aparato del Estado policial y militar alimentaron a ETA. Los 62 asesinatos cometidos por la ultraderecha parapolicial, 37 de ellos en el País Vasco, entre 1976 y 1982, y los 77 de los GAL, ya con el gobierno socialista entre 1983 y el 87, así como los 128 de una violencia policial ilegítima. Hubo desmanes policiales muy importantes, todavía la democracia no estaba consolidada. En la Semana por Amnistía, por ejemplo, en mayo de 1977, hubo casi una decena de muertos y se aproximó mucho a lo que fue el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte. Abonaron la tesis etarra de que el franquismo continuaba. Estoy hablando sobre todo del norte de España. El resto de España las cosas iban bastante mejor. Durante los gobiernos de UCD, el Estado español era débil, especialmente en el País Vasco, y los ideólogos de ETA presentaron, como señalaba antes, como la continuidad del Estado franquista. Tejero, no hay que olvidar que Tejero fue el jefe de la comandancia en San Sebastián de la Guardia Civil. No hay que olvidar que el capitán Muñecas, otro de los principales golpistas del 23F, mandaba también en la Guardia Civil en la zona de Guernica. No hay que olvidar que Dávila, que era de Fuerza Nueva, encabezó la represión policial en los Sanfermines de 1978. En fin, la lista es lo que contribuyó a crear una comunidad abertzale potente, endogámica, mística y acrítica hacia la organización terrorista, presentada como los vengadores de la derrota de los gudaris en la guerra civil. La consolidación de esa comunidad con un 15% de los votos en Euskadi explica la existencia de ETA hasta 36 años después de la muerte del dictador. Pese a la entrada de España en Europa, a la creciente colaboración policial internacional, a la desaparición de la guerra sucia en los años 80, al cerco de una policía profesionalizada, pues por la atención de la cúpula de ETA en 1992 en Francia, y a la debilidad creciente de ETA, la comunidad civil que consolidó en su entorno ETA persistió. En esta época, ETA aprovechó comportamientos inadecuados de las fuerzas de seguridad aún existentes, el caso Zabalza en 1985 y las secuelas de la guerra sucia, casos Lasa y Zabala, informaciones escandalosas de la etapa de los GAL que implicaron altos cargos del gobierno de Felipe González, y fueron conocidas a mediados de los 90 para retroalimentar su estrategia efectivista. ETA, ahora sí que termino, ETA entró en Barrena a finales de los 90 y primeros 2000 con su campaña de socialización del sufrimiento. Al confluir desaparecida la guerra sucia, fue una extensión de los asesinatos a mucha gente no nacionalista de la vida pública, sobre todo vasca, pero también del resto de España. Bueno, pues desaparecía la guerra sucia y con esa campaña de ETA tan brutal, también una colaboración de las principales fuerzas políticas, la eficacia policial había mejorado mucho, y luego la determinación política y judicial con la ilegalización del brazo político de ETA y la movilización social. ETA se quedó ya prácticamente en las cuerdas. Final del terrorismo, y ahora sí que termino.
El final del terrorismo de ETA en 2011 fue asumido por los principales partidos, pero a día de hoy, este es uno de los problemas que tenemos todavía, no hay un relato compartido sobre ese final. El PSOE, su izquierda y los partidos nacionalistas lo validaron, incluida la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Bildu. Incluso en aquel momento, el propio Mariano Rajoy, que era presidente, bueno, era líder de la oposición y enseguida pasó a ser presidente del gobierno. Pero un sector importante del PP, Díaz Ayuso, Aznar, Mayor Oreja y Vox, consideraron y consideran hoy que ETA no ha terminado, que está representada en Bildu. Esto es la derecha más derecha, ha heredado del franquismo la utilización de ETA. Hoy, y ahora termino de verdad, hoy el PP de Feijóo ha asumido, para debilitar al gobierno de Sánchez, que se apoya parlamentariamente en Bildu, entre otros partidos, el discurso de la identificación de Bildu y ETA. Y curiosamente Bildu se presenta como Dalí del antifranquismo, cuando su núcleo duro, Sortu, tiene pendiente de reconocer el terrorismo de ETA durante la transición democrática favoreció al sector más retrógrado del aparato del Estado. En eso estamos. Termino. Buenas tardes a todos. Gracias al delegado del Gobierno por haber promovido esta iniciativa y esperemos que lo que podamos contar nosotros, que tenemos pues un bagaje y una experiencia de lo que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas, pueda resultar de alguna utilidad. Desde luego, solamente escuchando a Luis Rodríguez Eizpeolea lo que nos ha contado, ya podemos hacernos una idea de lo difícil que fue la transición a la democracia. No fue fácil, ni estaba escrita, ni se sabía qué iba a pasar. No. De esto luego nos contará mucho, que se lo ha estudiado muy bien nuestra politóloga y socióloga Cristina Monge, a quien recurrimos los periodistas para preguntarle sobre todas las cosas. Lo nuestro, más que hablar, es preguntar. Ahora seguro que Lucía va a coincidir conmigo. Pero bueno, algo hemos vivido y algunas cosas podemos contar ya en estos 50 años. Yo, desde luego, que deploro todo esto cuando se intenta minusvalorar, incluso desacreditar la transición democrática en España. Me parece un auténtico disparate, llamándola el régimen del 78. Todo esto es aparte de falso, es mezquino. Hubo muchísima gente trabajando por la democracia. Desde luego, ya lo anticipo, no fue el rey Juan Carlos. Hombre, sí que no. Hubo muchísima gente que estaba en la calle y estaba en muchas partes. No digo que su papel no tuviera valor. Tuvo en un momento, sobre todo, como dicen. Hace poco hablaba también de estos temas con Nicolás Sartorius y Diego López Garrido, que Diego López Garrido fue Sartorius lo vivió, primerísima persona, y López Garrido también, como no lo sabía, delegado, tú que has sido tanto tiempo diputado, el letrado López Garrido le tocó como letrado del Congreso estar en la ley de la reforma política. Lo cual que claro, para él, cuando empezamos a hablar de estas cosas, empieza con la ley de la reforma política, que fue en la que las Cortes franquistas se hicieron el harakiri. Claro, se suicidaron, y ahí estaba López Garrido como el joven, el letrado, recién aprobadas las oposiciones a las Cortes, contándolo, aparte de su militancia, ahí todavía la contaba menos, en el Partido Comunista de España, pero bueno, eso era otra cosa. Bueno, fue muy complicada, mucha gente trabajó. Y en el periodismo, en esos años, que entra en todos los intersticios de las distintas etapas. La verdad que hay que reconocer a Adolfo Suárez, que sí tuvo voluntad, claro, primero de encaminarse hacia la Constitución del 1978, y era consciente de que la libertad de prensa, lo entendió, era un pilar fundamental. No había libertad de prensa, como todos ustedes saben y los más jóvenes habrán leído. La represión era a todos los niveles. Y, por supuesto, existía la censura en todo, hasta extremos ridículos de lo que se podía decir y no se podía decir. Entonces, también es falso,
desde mi punto de vista, que en los años 60, 60 y tantos, porque vino el turismo, el régimen se abrió. El régimen no se abrió nada porque las cárceles seguían llenas y seguían deteniendo a la gente si hacía política. Entonces, la represión siguió todo el tiempo. No hubo una dicta blanda, ni cosa aparte que acabara con fusilamientos como guinda del pastel del dictador Franco. El periodismo en esos años, y también hay que reconocérselo de nuevo a Suárez y después de la Constitución de 1978, todas las fuerzas políticas, tuvo una efervescencia extraordinaria. Los periodistas eran conscientes, yo llegué un poco más tarde de esos años, pero sobre todo los del 75 al 80 cuentan, y los que contaron cómo se iba haciendo la Constitución, ahí todavía yo no estaba, creían que eran conscientes de que estaban haciendo historia, que lo que ellos estaban contando en el día a día, en la elaboración de la Constitución, y cómo caía una ley tras otra, una ley represora tras otra, y España se abría, salía de la noche, de la larga noche, de la oscuridad de 40 años de dictadura, estaban haciendo historia. Los periodistas estaban haciendo historia contando lo que sucedía. Y sucedieron cosas extraordinarias. Legalmente, el armazón jurídico y de libertades que estableció la Constitución y posteriores leyes fue absolutamente extraordinario, y también, naturalmente, favoreció a los medios de comunicación y a la prensa. Quizás sale más tarde, pero estaban los periódicos, los periodistas tan afanados, tan entusiasmados en contar lo que estaba pasando en el país, que en algunos momentos se miró para otro lado. Y bueno, y en algunos momentos, en algún episodio o en alguna institución concreta, se miró décadas para otro lado. Me refiero a la institución monárquica. Que lo sepan ustedes, no lo contábamos. Lo que se sabía no era todo, pero lo que se sabía no lo contábamos. No, porque había primero entusiasmo por la democracia y luego tanto temor a que se desmoronara, que ponerla en peligro contando a la opinión pública pues comportamientos inadecuados, no se supo desde el primer momento, se tardó en saber, también hay que decirlo, pero bueno, tardaron bastantes años hasta que se empezara a hablar de una institución tan importante como es la jefatura del Estado, representada por una monarquía parlamentaria. Eso ya no pasa ahora, Bueno, quizás mis compañeros me desmientan, pero creo que no pasa. No se me ocurre ahora mismo nada que pudiera pasar en torno a la monarquía y que no contáramos. No se me ocurre. Creo que lo contaríamos todo. Bueno, pues durante todos estos años hemos contado muchas cosas y se ha gozado, quizá por que los periodistas y los editores, había editores muy importantes, quizá ese es otro debate, quiénes son ahora editores de prensa, pero cabalgaban y volaban sobre un caballo con unas alas que conducían a la libertad, y por eso el entusiasmo era extraordinario, en medio de unas dificultades enormes, lo que ha contado Luis, terrorismo, etapas de represión, guerra sucia, es decir, asesinatos de Estado, cosas terribles que no sabíamos por dónde iban a salir. Salió bien, yo creo que globalmente salió bien. Y también en los medios de comunicación, con todos nuestros problemas, el comportamiento a mí me parece que fue durante muchos años bastante correcto. Ahora estamos en otra etapa, que quizá la dejamos para el final, lo que diga Hanna. Estamos en otra etapa de desinformación, de bulos, que es un movimiento internacional muy fuerte y muy peligroso. Yo es que no sé, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, da juego todos los días, pero alguna cosa, que lo dijo con
con ampulosidad y con todo desparpajo cuando dijo: no os engañéis, si yo tengo tanto apoyo que si ahora mismo asesinara a alguien en Central Park me seguirían votando. Bueno, están muy seguros de sí mismos estos personajes, desde luego estamos hablando nada más con el presidente de los Estados Unidos, que también ha iniciado una cruzada muy seria, muy fuerte contra los medios de comunicación. Amedrenta, quiere amedrentar, fustiga todos los días, trata de humillar. Por cierto, todo el reconocimiento a los colegas y a las colegas, la mayoría mujeres, que le plantan cara. O, más que plantarle cara, algo que tienen que hacer los periodistas: no inmutarse. Tú me puedes insultar a mí, estoy aquí para polemizar con el político. Te hago las preguntas adecuadas, tú me insultas, pero yo te sigo preguntando. Y la opinión pública sabe, está viendo que no me estás contestando, que me estás insultando. Simplemente, no es fácil, ¿eh? No es fácil, ya les digo de antemano que no es fácil, pero en eso tenemos que estar los medios. Durante la transición, décadas siguientes, la prensa ha jugado un papel extraordinario. No estamos ahora en el mejor momento, pero no soy pesimista, ¿eh? Lo dejamos para el final porque hay cantera, hay ganas y sobre todo hay un impulso fuerte de la sociedad que va a demandar buena información, como la demandó en su momento, durante la transición y posteriores años. Ahora tenemos que resetearnos otra vez, y yo creo que con la ayuda de la sociedad, demandando buena información, volveremos a estar en los niveles que exige una sociedad democrática. Porque ya lo saben, ¿no? Sin prensa libre que cuente lo que pasa, no hay democracia, es la oscuridad. Esto tengámoslo claro. Gracias. Pues muchas gracias por venir a escucharnos. Gracias, querido Pedro. Delegado del Gobierno, perdona, que yo te llamo como cuando estabas en el Congreso y ya eres autoridad ahora. Siempre es un placer venir a Santander, por supuesto, aunque sea poco tiempo. Has hecho bien, Anabel, en advertir que nosotras no estábamos allí cuando murió Franco. Pero claro, como somos ahora las más veteranas, la idea es acercarse a nosotros a preguntarnos qué pasaba cuando murió Franco. Bueno, todavía no teníamos edad como para ser periodistas. Pero bueno, esto sí, porque a propósito de lo que ha pasado este año, y quiero recordar que cuando el Gobierno anunció que creaba un organismo público para conmemorar, digamos, en su momento se dijo la muerte de Franco, los 50 años de la muerte de Franco, pues hubo algunas críticas, ¿no? Que dijeron, vas a celebrar que se ha muerto alguien, no sé, tampoco. Y realmente el transcurso de este año ha dejado en evidencia, y lo creo de verdad, ha dejado en evidencia la necesidad de que el país y los ciudadanos vuelvan sobre su historia. Creo que en este año se ha producido un fenómeno importante, ¿no? Que por primera vez los españoles, los más interesados, pero incluso los que no, porque las series de televisión, por ejemplo, de la transición han tenido un gran éxito, ¿no? Del gran público, ¿no? Bueno, han tenido la oportunidad de reflexionar sobre esa realidad histórica, por cierto, en una sociedad en la que hay una cosa que se llama presentismo, que es que hay unas generaciones que creen que el mundo nació ayer con ellas, que antes no pasó nada destacable, que ellos inauguran la historia, ¿no? Es un poco el tema del adanismo. Yo creo que es una de las características no solamente de los políticos, de toda la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece relevante que hayamos conseguido durante todo este año, todos reflexionar sobre aquellos años, reflexionar en todos los sentidos, ¿no? En sentido histórico, en sentido crítico, en saber, en conocer, en valorar, en volver a recordar, pues lo que ha comentado Luis de ETA, lo que ha comentado todo lo que nos pasó, que normalmente pues esto no es un ejercicio que se haga muy a menudo, ¿no? Sobre todo porque
Normalmente la memoria histórica suele ser utilizada políticamente unos contra otros, ¿no? Y yo creo que en este caso a mí me parece que se ha demostrado que la iniciativa del gobierno fue una buena iniciativa y que el resultado es bueno. Y el balance, en mi opinión, desde luego, me parece bueno. Yo creo que hay una tesis, una realidad que yo he tenido ocasión de hablar con los protagonistas, porque yo no estaba, pero sí he hablado con la gente que estaba allí, con las personas más veteranas, ¿no? Los dirigentes de la UCD, los padres de la Constitución, que ya solo quedan 2, pero todos ellos coinciden en una cosa, y es que, aunque pudiera no parecerlo, por el jaleo que veis todos los días que hay, la democracia española es muy fuerte, muy fuerte. Y lo explican de la siguiente manera. La democracia española ha soportado muchísimos retos, muchos acontecimientos que podían haber dado al traste con la democracia. No solamente el golpe de Estado de Tejero. Primero ETA. Es decir, ETA sometió a la sociedad española a un grado de violencia insoportable. Y oye, en fin, la sociedad española ha sido, y la democracia, tan fuerte que la ha vencido, que ha vencido a ETA. Es verdad que los tiempos también han ayudado, que ya era una realidad muy antigua, o sea, se quedó, o sea, que probablemente era inevitable que desapareciera, pero yo creo que la democracia resistió, y es verdad que hubo abusos, pero no fueron tantos. Es decir, y yo siempre digo, cualquiera de las 1000 personas que ha matado ETA, te pones en el lugar de su familia, ninguna de su familia se ha vengado, bueno, quizá Inés Trillas cuando Muguruza, pero las familiares de los asesinados, de las víctimas, han soportado con una dignidad impresionante un hecho que a cualquiera de nosotros, en fin, nos parecería pues que igual a alguien se le podía haber ocurrido vengarse, ¿no? Y eso no ha sucedido. Y es verdad que la democracia, en ese sentido, ha superado esa que quizá es la mayor prueba. Pero es que la democracia también ha superado la caída de su jefe del Estado, ¿eh? Es decir, el jefe del Estado, el rey, el monarca que teóricamente nos trajo la democracia, resultó que era, pues, en fin, yo voy a decir una cosa un poco brutal a lo mejor, pero como ejemplo, digo, la cabeza del Estado estaba un poco podrida y el Estado y la democracia fue capaz de cortarla. No es tan fácil eso, ¿eh? Es decir, que era lo que la prensa internacional llamó el motor del cambio. Él era el motor del cambio. Pues el motor acabó pues como acabó, como está. Y la democracia entendió, el Estado democrático entendió que tenía que proceder a la sucesión para que el Estado democrático pudiera sobrevivir y pudiera sanearse. Y lo hizo también. El Estado democrático ha soportado el intento de secesión de un trozo del territorio del Estado, que se dice pronto esto que estoy diciendo. Es decir, ha habido pues unas autoridades en una comunidad autónoma histórica que han intentado la secesión, es decir, arrebatar al territorio un trozo, que eso fue una cosa muy dramática para todos, porque todos sentimos que de repente nuestra casa no tenía una habitación, o sea, es como si nos tapiaran una habitación de una casa. Todos considerábamos que Cataluña era también nuestra casa, ¿no? Eso fue dramático. Y el Estado, a través del 155 por parte de las instituciones y a través de los tribunales, consiguió conjurar esa amenaza. Y con un coste, bueno, no muy grande, el coste lo han pagado los que estuvieron en la cárcel, pero eso también indica que la democracia es una democracia fuerte. La democracia española también, y luego seguramente Cristina hablará más en extenso de eso, también soportó la prueba del 15M. Y la prueba del 15M iba contra el sistema democrático tal y como estaba planteado con el bipartidismo. Y fue muy serio porque la crisis del 8 fue muy seria, todavía no nos hemos recuperado, ¿verdad? Y fue bueno, hasta el punto de que se destruyó el sistema de partidos tradicional.
se destruyó el Partido Socialista y el Partido Popular. Le salieron a sus lados unos competidores que a punto estuvieron de acabar con su primacía y con su hegemonía, cada uno en su espacio político. O sea que aunque parezca que no, por todo este jaleo que hay, porque bueno, pues ahora realmente, claro, no hay mucho respeto a las instituciones, el Parlamento no es un lugar que transmita, digamos, un respeto al sistema democrático, ni a la transición, ni a nada, y hay personas que combaten, como ha dicho a Anabel, y estoy totalmente de acuerdo con ella, despreciar o menospreciar o decir que aquello fue una cosa vergonzante, ¿no? Esto me parece que no se corresponde con la realidad. Y entonces hay que preguntarse por qué la democracia española ha sido capaz de soportar todas estas pruebas y de salir en bien de ellas. Y a mí, que yo, como dice Anabel, yo pregunto más que... a mí cuando he preguntado por esto, me han dado una respuesta que creo que es importante que todos... Para mí me parece muy importante, ¿no? Y creo que es importante que todo el mundo pueda llegar a saberlo. Es que la legitimación de la transición es muy fuerte. Es que la legitimación del acto funcionacional de la democracia española es tan fuerte que por eso ha pasado todas las pruebas. O sea, por mucho que sea cuestionable la transición y el pacto del olvido, todo esto que dicen ahora, realmente la legitimación de la democracia en la transición es tan fuerte que le permite, digamos, afrontar sus pruebas de una manera, de más fácil manera que si no existiera esa legitimación. ¿Y por qué existe esa legitimación? Porque la democracia la hicieron los españoles. Porque todos los españoles estaban de acuerdo. Hubo un acuerdo fundamental. Y ese acuerdo fundamental está pesando todavía hoy, que hay un desacuerdo totalmente fundamental. Porque la crisis, y aquí acabo ya, la crisis institucional que vivimos es fruto, básicamente, de que el sistema político español, el Estado democrático, se puso en pie, por cierto, con unos juristas de mucho nivel, en todas las descripciones ideológicas, desde la derecha a la izquierda. Se puso en pie con una condición, ¿no? Es decir, se hizo con el acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas, fueran las siglas que fueran, da igual, ¿no? Conservadores y izquierdas, el sistema, digamos, se cimentó sobre un acuerdo básico de Estado entre las dos grandes fuerzas políticas. De tal manera que si no hay acuerdo entre esas fuerzas políticas, el sistema no funciona. Es que es así. Pero porque los que estaban allí, que lo hicieron, nunca, jamás pudieron entender ni pudieron sospechar que Jordi Pujol, que si alguno tiene interés puede vérselo, si alguno tiene interés en profundizar en estas cuestiones, Jordi Pujol, el día que se aprobó la Constitución, 21 de julio del 78, en el Pleno del Congreso, tuvo una intervención que ahora pone los pelos de punta si la oyes, si la ves en el diario de sesiones. Dijo: los catalanes no nos vamos a confundir otra vez. Nos hemos confundido muchas veces en la historia. Esta es nuestra Constitución. Esta es nuestra Constitución. No quiere decir lo que ha pasado después. Y si alguien tiene interés en seguir profundizando, pues le recomiendo la lectura de la intervención de Enrique Tierno Galván, que era del Mixto, pero fue mandatado por la Cámara, digamos, para resumir el texto constitucional, las labores y los trabajos que habían llegado. Y entonces Tierno Galván, que era un señor intelectual muy brillante, tiene un discurso, si lo veis, ruego que no comparéis con ahora, porque entonces no vamos a estar bien esto, ¿no? O sea, cuando leáis el discurso, no comparéis, porque la sociedad es otra, el tiempo es otro y no conviene, conducen a la melancolía esta cosa. Pero él explica ahí por qué fue posible.
Y lo explica con unas imágenes, ¿no? Él dice, ha sido posible esto porque hemos dejado atrás los mitos. Los mitos de la cultura los hemos dejado atrás. Porque todos los españoles, los catalanes, los vascos, los aragoneses, los castellanos, todos hemos estado de acuerdo en que había que entenderse. Él llega a decir que los castellanos nos hemos comido nuestro orgullo para permitir que el aire pudiera correr, ¿no? en los debates, ¿no? O sea, incluso llega a eso. Y finalmente lo que dice es, ahora que ya todo ha terminado, dice, podemos volvernos a los ciudadanos que nos eligieron y decirles, hemos cumplido con la tarea que nos encomendasteis. Y hemos cumplido en condiciones, dice él, difíciles y en condiciones duras. Pero no tenemos nada que reprocharnos porque hemos hecho lo que hemos podido en condiciones duras. E incluso dice, no vamos a mostrar excesiva satisfacción porque queremos ser gente humilde y gente modesta. Creo que el estudio de aquella época enseña muchísimas cosas sobre el pasado, por supuesto sobre el futuro. Creo que todo lo que pasa tiene sus raíces en el pasado. Bueno, y nada más, aquí me quedo y luego a lo mejor os diré una de las cosas que a mí me ha parecido más importante en estos 50 años. Me la apunto. Encantada de estar aquí, delegado, un placer, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Cámara por acogernos y por recibirnos aquí en esta sede y muchas gracias a todos ustedes por pasar un ratito con nosotras y con nosotros. La verdad es que es un lujo estar aquí y además haber escuchado a todos mis compañeros porque han hecho un relato de lo más rico que yo he escuchado en mucho tiempo acerca de estos 50 años, ¿no? Así que como yo no puedo aportar mucho en ese sentido, voy a hacerlo al revés. Yo voy a empezar mirando desde hoy, ¿no? Y desde hoy voy a intentar echar la vista, si la fonía me lo permite, voy a intentar echar la vista atrás para intentar entender, o para que entre todos consigamos entender y explicarnos de alguna forma cuál es el momento actual y cómo estamos viendo lo que pasó hace 50 años desde hoy, ¿no? Decía Lucía, y yo comparto con ella, que la democracia española es una democracia robusta y fuerte. A todos esos hitos que ella ha ido narrando, a los que la sociedad española ha sobrevivido, hay uno al que yo le presto especial importancia por completar, porque probablemente porque me tocó vivirlo ya en persona, ¿eh? Cuando las cosas las vives personalmente, pues lo vives, ¿no? Y emocionalmente estás ahí. Y es que en el año 2004 este país fue capaz de salir a votar con 200 muertos encima de la mesa. Se dice pronto. Y salí a votar en un ejemplo de honestidad, en un ejemplo de civismo, con tranquilidad, yo recuerdo ese día las filas, ¿no? Perdonad, las filas en los colegios electorales con total normalidad, con más silencio del habitual y con el dolor que estábamos viviendo todos y todas, y cómo cada una de las personas que íbamos a depositar nuestro voto sabíamos que estábamos en una prueba de fuego para la democracia española. Fuimos a votar libremente, salió lo que salió y la historia de España ha continuado, afortunadamente, mejorando la democracia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente esa robustez la tenemos ahí. Decía Lucía antes, ¿por qué ha pasado esto? La legitimación de la transición. Ese es un elemento fundamental. Yo creo que eso es muy importante. Al mismo tiempo, también creo que nos meten en una trampa, que comentaré después, ¿vale? Pero efectivamente eso está ahí. Pero creo que hay otro aspecto que por lo menos es igual o más importante, y es en definitiva la legitimación de todas las democracias. ¿Cuál es la gran promesa democratizadora? La equidad, la lucha contra la desigualdad. Y en aquellos momentos este país tenía muchos retos en materia de libertades, en materia de libertad de prensa, en materia de apertura al mundo, en muchísimas cuestiones, pero también tenía uno fundamental, que era el de la equidad, la lucha contra la desigualdad. Cuando a partir del año 2011, el 2011 es la fecha del 15M, que generalmente se confunde, todos pensamos que es 2015, pues no, es 2011, ¿no? Aunque sea el 15M. Cuando de alguna manera se empieza a poner en cuestión aquello del régimen del 78 y el relato de la transición, coincide con un momento en el que justamente esa promesa de equidad,
esa promesa contra la desigualdad, ese ascensor social se rompe. Justamente lo estábamos comentando antes nosotros viniendo aquí en el camino, ¿no? Muchos de los que hoy estamos aquí hablando de estas cuestiones, y supongo que ustedes también, vamos, estoy convencida, somos hijos de ese ascensor social. Generaciones que provenimos de familias con poquitos o los justos estudios, que quien ha querido, ha podido, y quien ha podido, o sea, quien ha tenido capacidad, ha podido tener una formación sin salir de los sistemas públicos educativos, que el que más o el que menos hemos tenido problemas de salud, nosotros o nuestros familiares, y hemos sobrevivido a la afonía, ya veo yo que no, perdón, y hemos sobrevivido prácticamente sin salir del sistema público, que tenemos generaciones que se van jubilando y disfrutan de unas pensiones con las que mantener su vida. Es decir, todo ese sistema de ascensor social, todo ese planteamiento de lucha contra la desigualdad y a favor de la equidad, forma parte esencial de la promesa democratizadora. Por eso, cuando ese 15M que estalla en el 2011 y que llena las plazas de indignación articula su discurso, es un discurso que está diciendo que el ascensor social se ha parado. Cuando hacíamos investigaciones cualitativas acerca de qué nos decían los indignados del 15M, nos encontrábamos con una reflexión que me parece importante traer hoy aquí, ¿no? Hablamos del año 2011, o sea, hace 4 días, no estamos en el 78, luego volveré al 78, o al 75, mejor dicho. Pero en el 2011 lo que nos estaban diciendo los indignados en las plazas era: aquí había un contrato social en el que nos habíais dicho que estudiáramos, que nos formáramos, que saliéramos fuera del país, aprendiéramos un par de idiomas, y que a la vuelta gozaríamos al menos del mismo nivel de vida y del mismo bienestar que habíamos tenido cuando vivíamos con nuestras familias. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato, pero vosotros no estáis cumpliendo la vuestra. Eso fue la indignación. Fue poner de manifiesto que la promesa democrática, que es la promesa por la equidad contra la desigualdad, se había roto. Y allí empiezan a surgir cuestionamientos de cómo se hizo aquella transición. Por lo tanto, creo que es muy importante que pongamos en valor esa idea de la democracia como sinónimo de lucha contra la desigualdad y de apuesta por sociedades mucho más equitativas, por cuestiones también que luego iremos comentando, ¿no? ¿Por qué decía yo antes que en estos momentos, cuando se mira hacia atrás, y coincido con el relato que hacía Lucía, de decir, aquí hubo mucha gente que se dejó muchos pelos en la gatera, negociaciones muy importantes. Se rompieron los mitos, ¿no? Se echaron atrás los mitos, efectivamente, y se fue capaz de llegar a un acuerdo. Y creo que la sensación, creo, por lo que nos dicen, ¿no?, los historiadores y lo que vamos conociendo, la sensación de libertad, ¿no?, el anhelo de un futuro fue tal que efectivamente la sensación y el mensaje que se transmitió fue deber cumplido. Y eso es muy interesante, es muy importante. Pero creo que tiene una parte perversa, que es generar la sensación y la idea, que creo que la hemos trasladado hasta el presente, de que todo lo que supuso la transición y la aprobación de la Constitución era una estación de llegada en vez de una estación de salida. Que con esto acababa todo. Que con esto, con esa transición y con esta Constitución, la democracia ya estaba sentada, consolidada, no necesitaba perfeccionarse, no necesitaba seguir evolucionando y que el trabajo estaba hecho. Y efectivamente, lo que se hizo en aquel momento, yo siempre, cuando se plantea este tipo de debates, siempre quiero pensar que los acuerdos que se establecieron fueron los máximos posibles que se llegaron a establecer. No me cabe en la cabeza, no se podía más, no me cabe en la cabeza que fuera de otra manera. Ahora bien, el mundo cambia, la sociedad evoluciona, la sociedad no ya de ahora, sino la del año 92, la del año 95, la del año 2000, la del año 2005, 2010, el 15M en el 2011, la de ahora, son absolutamente distintas. Y lo que probablemente no hemos tenido es la capacidad de adaptar ese momento fundacional de la que fue la transición española para nuestra democracia, con todo su ordenamiento jurídico y con todas sus estructuras, no hemos sido capaces de ir adaptándolas. Por eso muchas veces cuando se hacen críticas a esto del régimen del 78, a mí me gusta decir, bueno, yo quiero pensar que ahí se hizo todo lo que se podía hacer, pero ¿y qué hemos hecho después? Hemos sido capaces de ir evolucionando y de ir adaptando ese consenso fundacional
para que fuera capaz de albergar los nuevos tiempos, los nuevos desafíos, las nuevas condiciones, las nuevas formas de la sociedad. Y de repente nos encontramos con una generación entera que en estos momentos te dicen que si tienen que elegir entre bienestar económico o democracia, igual eligen bienestar económico antes que democracia. Y nos encontramos con que, sobre todo en los sectores más jóvenes, no de forma mayoritaria, porque no se crean eso de que los jóvenes son todos antidemocráticos, es mentira, ¿no? Pero en una forma creciente, no mayoritaria, pero sí creciente, estamos hablando en torno a un 20 o un 25%, a día de hoy chicos y chicas que no es que no hubieran nacido la transición, es que son ya nietos, ¿no?, de los que hicieron la transición, no son hijos, son ya nietos, de repente empiezan a ver en lo previo a la transición nada menos que una propuesta de futuro. Yo creo que allí debemos hacer también autocrítica, ¿no? Hasta qué punto no hemos sido capaces de trasladar lo que había antes, lo que se consiguió entonces y lo que queda pendiente por hacer, ¿no? Y hasta qué punto deberíamos empezar a cuestionar también que aquello tenía que haber sido visto como una estación de comienzo, ¿no?, un proceso que comenzaba a andar y no un proceso que terminaba. A partir de allí, yo creo que es importante celebraciones como las de este año, no tanto por celebrar o por conmemorar, sino por lo que suponen de oportunidad, ¿no? Y yo creo que a mí me parecería muy interesante que este tipo de celebraciones sirvieran, entre otras cosas, para tener un relato compartido. Decía antes Luis, no hemos conseguido hacer un relato compartido del fin de ETA. Tampoco hemos conseguido hacer un relato compartido de lo que fueron los años del 75 hasta el 82. Años muy complicados, donde pasaron muchas cosas. Como solemos ser inteligentes, los psicólogos dicen que la gente inteligente se distingue porque tiene una memoria selectiva de lo positivo, ¿no? O sea, de que te acuerdas de lo positivo y lo negativo lo olvidas, ¿no? Eso dicen. Bueno, pues como somos una sociedad inteligente, hemos decidido olvidar y dejar al lado lo que hubo de problemático. Pero ahora que ya vamos por 3 generaciones, ya sabéis aquello de que la memoria la hacen los nietos, ¿no?, no la hacen los hijos. Pues como ya estamos en ese momento de los nietos, quizá ahora sí que sea el tiempo oportuno de empezar a intentar tener un relato compartido de qué fueron aquellos años. Van a pensar ustedes que soy una ilusa y efectivamente mucho de eso lo hay. Ya sé que en el clima político actual es prácticamente imposible plantearse ni siquiera la posibilidad, pero me parece interesante que empecemos a pensar en esta clave. Probablemente ahora no podamos, pero en algún momento tenemos que abordar la necesidad de tener como país, como sociedad, un relato compartido de lo que fue esa transición, de lo que había antes, de qué pasó en aquellos años y de cuáles son las cuestiones pendientes que quedan todavía. Con espíritu de revancha, nada más lejos. Con espíritu de construir una historia que la que nos sentamos representados como sociedad y de abordar los desafíos que tenemos pendientes. Si quieres, Hanna, lo dejo aquí y luego abundamos en alguna cosa más. Gracias. Vale, bueno, pues nada, abrimos ahora justo el periodo de preguntas. Me habéis dejado algunos tintes, algunas cosillas que me he ido apuntando sobre todo. Lucía, me he quedado con tu acontecimiento, que lo quieres contar luego. Te voy a preguntar, ¿eh? Aquí estamos para preguntar. Pero tengo muchísima curiosidad en conocer, sobre todo, los puntos, cómo se vivió, a ver, yo como periodista joven, intento... ¿cómo fue trabajar en ese momento, en que, por ejemplo, Anabel, hablabas de ello, era un periodismo que era nuevo para España, ¿no? O sea, al final era como la edad de oro del periodismo, se hablaba de ello, había transparencia, se conocía todo, pero claro, comparándolo con lo que vivimos ahora, lo que se está viendo ahora del periodismo, como decías al principio también, estamos teniendo mala fama, aunque hay gente que no la quiere y que lo está trabajando. Pues claro, ¿cómo fue ese cambio y sobre todo cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se ha trabajado durante todos esos años? Hombre, en esos años a los periodistas, que lo que nos gusta, por lo menos a los periodistas, hay que ponerle más epítetos, contar las cosas que pasan, pues narrar. Y me inscribo mucho en el Congreso de los Diputados, que es donde pues yo me he pasado la vida y al igual que ahora, por razones que todos conocéis, por la falta de mayorías, es difícil encontrar producción legislativa,
va viendo apaños, pero eso el delegado se lo sabe muy bien, cómo se pueden tomar medidas, pues a lo mejor sin necesidad de tener unos presupuestos generales del Estado. Lo digo porque él sabe mucho de números y de cuentas y sabe que hay figuras y no son tramposas, están para hacerlas, desde prórrogas hasta pues llevar una partida a otro sitio. Bueno, eso lo podrá explicar él en otras jornadas que explicará él presupuestarias o para hablar de economía, que sabe mucho, y los periodistas del Congreso hemos estado acostumbrados siempre a su buen hacer y porque lo explicaba todo muy bien para los que somos de letras. Bueno, dicho eso, contar las leyes y contar la transformación de una sociedad, pues claro, es que es muy importante. Yo recuerdo alguna intervención, lo he citado antes, es que era un parlamentario magnífico, ha habido muchos, pero yo estaba casi en mis comienzos, a Nicolás Sartorius, con una intervención memorable, a través de la cual y después de la cual lo que se votaba era la derogación del escándalo público, del delito de escándalo público. Yo estaba fascinada, claro, me interesaban todos esos temas y desde el punto de vista de las libertades, por cierto, había una lista de gente procesada en esos momentos muy importante por escándalo público. Escándalo público podía ser la Guardia Civil, estaba en las leyes, en las playas nudistas, ahí eran detenidos. La gente era detenidos en esos albores, todavía, bueno, no estaban delante de los niños. Sé de lo que estoy hablando porque conozco a gente que le pasó en Almería, sin ir más lejos. Bueno, yo quizá tenía eso en la mente. Y una intervención como la de Nicolás Sartorius y una votación por la que se derogó el escándalo público, pues es algo que quizá, en fin, no da de comer todos los días, pero alimentaba el alma y muchísimos, como derogación de leyes de vagos y maleantes, o la sanidad universal para todos los españoles. ¿Cómo no vas a vivir con una expectación? Pero bueno, yo tan poca cosa hay a lo que estoy asistiendo. A un cambio, lo he dicho antes, de la arquitectura institucional. He compartido muchos años con mi colega, con el mismo periódico, además en El País, con Luis Rodríguez Aizpeolea, y seguro que él tiene en mente también bastantes medidas cuando iba al Consejo de Ministros que nos dejaron impactados, tanto con Felipe González como después con José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora hemos seguido con Pedro Sánchez, también con Rajoy, también con Aznar, pero es verdad que las grandes transformaciones, estas, las básicas, las del estado del bienestar, de los pilares, fueron leyes iniciales y fueron del Partido Socialista. Ten en cuenta que Felipe González estuvo 14 años y entonces ahí se removieron muchísimas estructuras. Entonces, sin ponernos estupendos, porque, bueno, yo creo que los periodistas, así a ti te pasará, Hanna, en esos momentos nos impresionaba, pero no nos dejábamos ni fascinar, eso es una característica de entonces, ni deslumbrar por el poder. Ahí sí que los periodistas, es más, incluso intentábamos desacralizarlo todo. Y yo ahí reconocía siempre, cuando iban viniendo ya nuevos periodistas, digo, este no está impresionado ni está. Buen periodista, está en lo que tiene que estar, sacar información, no porque puedas saludar al presidente del gobierno o incluso hacer un viaje con él. Eso no pasa nada. Ocurre que por razón de tu trabajo estás con el presidente del gobierno. Yo tampoco. Voy alternando cuestiones de periodismo porque creo que Hanna está muy interesada en ello y es verdad que el periodista no tiene que dejarse fascinar por el poder. Esa es una de las características fundamentales. Estamos para contar las cosas. Os habrán dicho también que ha habido compadreo. Bueno, hablo del buen periodismo siempre, no hablo de otras cosas, hablo del buen periodismo. Tenemos alguna dificultad también los periodistas porque tenemos que llevarnos bien, esto que no salga de aquí, con los políticos porque nos tienen que contar cosas. O
pues tienen que contar cosas, claro, porque hay lo que se llama la política de tierra quemada, y es yo a este le zurro sin parar desde que amanece, pero eso ¿quién lo puede? Ahora no vayas después a pedirle información, entonces siendo honesto, pero hay que guardar un equilibrio, por eso la tensión es permanente entre los periodistas y los políticos y el poder, tiene que ser permanente, y el que no lo lleve a cabo pues está haciendo otra cosa. No tiene esto nada que ver con el sello editorial de cada medio de comunicación. Se puede ser de centro, de izquierdas, esto son sus accionistas. En mi empresa, por ejemplo, se sabe perfectamente quiénes son, es una empresa cotizada, con lo cual no hay engaño. Hay que desacralizar el poder, igual que en la transición. Quizá había menos motivos para la crítica, o aunque lo hubiera, vuelvo otra vez a los asuntos que tapamos por bien de la democracia. Estábamos tan ocupados en contar a los españoles cómo les iba a cambiar la vida de arriba abajo, con nuevas leyes laborales, con nuevas leyes para las mujeres, con nuevas relaciones internacionales, que acaso no hicimos del todo bien nuestro trabajo y quizá no fiscalizamos lo suficiente. Cuando hubo que fiscalizar, se fiscalizó. Se fiscalizó, oye, los escándalos, las corrupciones, el GAL, del que hemos hablado antes, ahí pasaron por la cárcel. Bueno, desacralizar el poder y que se nos perdone si en algún momento no contamos todo lo que tuvimos que contar. Es mentira para los jóvenes que había un compadreo excesivo. No. Había que contar muchas cosas del cambio que estaba sucediendo en España. Es que yo entro antes como un toro y ni siquiera he saludado primero. Entonces, primero decir que estoy encantado de estar en Santander. Sí. A fin de cuentas, soy nacido en San Sebastián y vivo vivo entre Madrid y San Sebastián, y Santander me encanta muchísimo. O sea que, en fin, eso primero, y luego gracias a la Cámara de Comercio y a la delegación del Gobierno. O sea, antes lo tenía que haber dicho y como entra como un toro, se me ha... En fin. No, me preguntabas si me ha decepcionado algo, ¿no? Entonces... Perdón, sí, los dos. No, yo hay una cosa que sí me reafirmo cada vez más, lo ha explicado Anabel, el no al compadreo. Es decir, ella lo ha explicado bien en la parte de que hubo mucho menos compadreo del que algunos dicen en aquella época. Yo creo que hubo más distancia de la que se cree. Eso es verdad, ya lo ha explicado bien. Pero yo, en fin, en la medida ya tengo una edad, cada vez estoy más reafirmado en que el periodismo tiene que marcar muchas distancias con todo el poder. A mí sí me han decepcionado. No voy a dar nombres, pero había algunos políticos que en algún modo me llegaron a fascinar un poco, ¿no? Políticos, no voy a dar nombres, pero bueno, políticos que han hecho importantes reformas en España, cambios importantes, algunos fueron muy valientes, pero luego vas viendo determinadas trayectorias y te empiezan a decepcionar. Entran elementos como la soberbia, la vanidad y otras cosas, ¿no? No quiero tampoco pensar en cosas peores, ¿eh? Yo creo que no me creo mucho esas acusaciones de corrupción. Hablo de las grandes figuras, no hablo de Cerdán y todas estas cosas, hablo de las grandes figuras. Entonces, pero, en fin, cada vez le doy más importancia al trabajo periodístico y me considero que además más colega de mis colegas, incluso de medios que no son de mi línea editorial, que de los políticos en general. No, tampoco quiero decir que todos los políticos sean iguales ni nada parecido, ¿eh? O sea, incluso creo que la mayoría de los políticos son honestos y cumplen su trabajo. Eso también es verdad, no hay que caer en eso, ¿no? Y luego también estoy muy decepcionado de algunas figuras de la intelectualidad. No voy a dar tampoco nombres, pero algunos os podéis imaginar. Por ejemplo, gente, con lo que digo, ya os vais a imaginar más, o sea, gente que jugó un papel, por ejemplo, importantísimo en el País Vasco, en la lucha por las libertades, en el combate contra ETA en la calle, en la movilización social, y que luego han tenido una deriva increíble, ¿no? No digo nombres, pero los que seguís un poco la actualidad, ya sabéis, no es uno ni dos, son unos cuantos, ¿no? Hombre, yo, por ser un poco... Hombre, parece mentira con la que está cayendo, con Trump en Estados Unidos, con un auge de la extrema derecha, o sea, con la situación tan delicada de Europa, que haya señores llamados intelectuales
que lo único que les preocupa todos los días es Sánchez. O sea, a Sánchez claro que se le pueden criticar cosas, pero el gran problema mundial no es Sánchez. O sea, el gran mundial es Trump, es el auge de la extrema derecha. A mí Europa me preocupa un montón. Ahora leo más que nunca las páginas de Internacional. Y yo creo que nos pasa a todos los colegas. Y yo creo que esto es, bueno, por resumir, esto es así, ¿no? Entonces, es una pena esa deriva, ¿no? Y luego, por terminar, bueno, también quería hacer una observación. Yo llegué a Madrid a finales del 89, me hice la década, los 70-80 del País Vasco, y bueno, Anabel me recibió magníficamente. Esa fue ella la que ya estaba, llevaba tiempo. Anabel, la verdad es que empezó con calcetines cortos a hacer política, o sea que, y tuve un recibimiento estupendo de ella y ya me guió. Cuando llegué a Madrid, ella me guió y me ayudó mucho en el arranque, y desde luego le quiero mucho, estoy muy agradecido a ella. O sea que, entonces, pero bueno, también quería hacer una pequeña observación sobre el País Vasco, ¿no? Y es que en el País Vasco yo estuve la década de los 70 y 80, o sea, esa época de la transición tan mala la viví allí. Entonces, claro, nosotros mirábamos a Madrid con mucha emoción. O sea, para mí los referentes eran Madrid, la política en Madrid, era Felipe González. Claro, porque lo nuestro en el País Vasco era un puñetero desastre. O sea, teníamos a ETA matando como locos, en aquel momento el PNV desnortado, o sea, en fin, era tremenda la situación, ¿no? El referente era Madrid, ¿no? Y ahora se ha convertido un poco en el mundo al revés. Es decir, ahora en el País Vasco se puede convivir, no digo que la situación, ya lo he dicho, creo que Bildu tiene, y más que Bildu, Sortu tiene una tarea pendiente, tiene que hacer una autocrítica por su pasada colaboración con ETA, pero sí es verdad que se ha avanzado mucho en convivencia. Es decir, aquí no hay que hablar de negro o blanco, hay que hablar de grises. Yo no estoy totalmente satisfecho con la situación que tenemos en Euskadi, pero comparado con lo que hemos vivido, es una situación estupenda, y el que no lo ve así, pues es que no lo ve bien, o sea, no tiene gafas, ¿no? Porque había que vivir la situación que ha habido, sobre todo muchos colegas, es que hemos tenido colegas amenazados, joder. Lucía tiene un compañero, un colaborador del Mundo que le mató ETA, o sea, José Luis López de la Calle. Nosotros tuvimos una compañera, Aurora Inchausti, que no murió de milagro, le puso una bomba en la puerta de casa y no se murió de chamba, o sea. Entonces, bueno, todo esto lo hemos vivido, ¿no? Entonces es el mundo un poco al revés, ¿no? Entonces, claro, esta es una situación que decepciona mucho, por eso ver el espectáculo de las Cortes, ¿no? Sobre todo, decepciona muchísimo. Ahora, yo también, y ya termino, quiero ser optimista. No me atrevo a decir que soy optimista, como decía Lucía, pero sí quiero ser optimista. Sí hay una cosa que dice Lucía que estoy de acuerdo, y es que España pasó por situaciones muy difíciles. O sea, se superó, me he centrado un poco en eso, se superó un golpismo gravísimo, se superó a ETA, o sea, con 853 muertos, podía haber pasado cualquier cosa. El ejército estaba medio sublevado. Las fuerzas de seguridad, vamos, bueno, no voy a meter el rollo, ya lo he contado antes, ¿no? Entonces, claro, hemos superado eso. Hemos superado a Ibarretxe y un plan soberanista muy serio. Hemos superado el plan de Puigdemont y compañía, también se le venció a ese plan. Hemos superado épocas de corrupción muy puñeteras, en el final de Felipe, en la época de PP también, con Rajoy muy terrible, con el caso Gürtel, en fin, lo hemos superado. Quiero decir, a mí eso me hace ser optimista. Ahora, sí veo que hay un factor que me preocupa, pero no solo español, es internacional, y ya termino, que es, claro, el auge de la extrema derecha, que además tiene connotaciones franquistas, y eso sí me preocupa, porque no es una extrema derecha aislada, es que está muy, muy relacionada a escala europea y a escala internacional, y con Trump detrás. Es decir, eso sí me preocupa mucho. Y creo que es ahí donde habría que hacer un gran esfuerzo, en fin, por movilizarse los medios, la sociedad. O sea, creo que hay que hacer un gran esfuerzo en este sentido y no quedarse en las cosas pequeñas, ¿no? Y de ahí termino, ahora sí que sí, mi gran reproche y mi gran decepción a algunos de los intelectuales que jugaron un gran papel en la transición y en el combate contra ETA, y algunos además, paisanos míos, ¿no? O sea, quiero decir, y me duele muchísimo, pero esto es así, es una decepción tremenda, pero esperemos superarlo, ¿no? Pero, y viva el periodismo serio y riguroso, que creo que los que estamos, bueno,
los que están aquí lo representan muy bien, ¿eh? Como le he preguntado a Anabel, ¿cómo era el día a día de las periodistas y ya periodistas mujeres en el periodo de transición, estar en el Congreso, en los pasillos? No ese compadreo como habéis comentado, pero al fin y al cabo, los que están aquí, quien no sepa cómo es el trabajo diario, la rutina diaria de un periodista, de una periodista, claro, llama la atención de no, tenemos que hacer este trabajo, tenemos que estar ahí, tenemos que hacer las preguntas y si hay algunas preguntas que pican un poco, pues oye, me siento mucho si tiene que rascar, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue el momento? ¿Estamos hablando de antes o de ahora? ¿Qué quieres, claro, ¿de qué quieres que hable? ¿De cambiado. antes o de ahora? Porque claro, cuando yo llegué al Congreso en el año 88, Felipe González era Dios. Nadie le ponía un micrófono aquí en la boca. Al presidente del gobierno no se le ponía un micrófono en la boca, ni al vicepresidente, ni a ningún ministro. No, era así. Es decir, yo llegué allí y siempre lo cuento, Anabel, y lo voy a contar otra vez. Siempre cuento el mismo rollo, pero es que las anécdotas muchas veces explican muchas cosas, ¿no? A mí me mandó mi director al Congreso así como quien echa un recién nacido al agua para que nade. Es decir, yo no conocía a nadie político, ni conocía a ningún periodista político, ni nada, y yo estaba haciendo reportajes de Madrid, de las drogas y las huelgas de la MT y esto, ¿no? Y me mandaron allí, el primer día que llegué allí al Congreso, pues llegué a la sala de prensa, en fin, completamente cagada de miedo. Y en el corcho de la sala de prensa había un papelín con una chincheta que decía lo siguiente: Anabel, te esperamos en el Choco para comer. Y yo pensé en ese momento, ¿cuándo será que me pongan a mí un mensaje aquí diciéndome, Lucía, te esperamos en no sé donde sea para comer? 3 meses después. No, la cosa no, tardó mucho la cosa. No, os digo esto porque ahora mismo, por ejemplo, las personas nuevas que llegan al Congreso llegan en otras condiciones, evidentemente. Y me gustaría, porque lo ha dicho Hanna y creo que es necesario que expliquemos qué pasaba con nosotras mujeres periodistas jóvenes en el Congreso, en la política en general. Yo me di cuenta de lo que me había pasado, porque nunca había reflexionado sobre esto, ibas tirando. Me di cuenta de lo que me había pasado cuando era joven, en el momento en que eclosionó el movimiento feminista, ¿no? En los años de las manifestaciones. Entonces, reflexionando sobre cuál había sido nuestro papel, primero entendí que mi madre no sabía lo que era ser feminista, pero era la leche de feminista, porque ella me dijo, tú tienes que estudiar para no depender de nadie. En un pueblo, de Sanabria, años 60, o sea, pobreza máxima. Pues supongo que ella pensó, yo ya no puedo nada, pero para ella quiero otra cosa, ¿no? Yo me di cuenta de que me había comportado toda mi vida como un hombre. O sea, yo había considerado que para que me respetaran como compañera, no quería ser mujer, yo quería ser un compañero más de la redacción, un colega más. No quería que me trataran como una mujer, ni que me piropearan, ni que tal. Sí, entonces para eso, claro, pues había que comportarse un poco de forma masculina, ¿no? Porque uno consideraba, si lo hicimos fue porque era necesario comportarse así. Quería ser un compañero más y por tanto tenía que tener comportamientos masculinos. Porque si no, yo creía que a mí no se me iba a respetar, porque es verdad que éramos pocas mujeres todavía. En las redacciones, me refiero, ahora son mayoría en las redacciones. Por cierto, en las redacciones sí, en las jefaturas no. Que esa es otra cosa. Todavía nos queda un camino. Ya hemos llegado a las redacciones. Ahora solo tenemos que llegar al otro lado, que esto ya es más complejo, ¿no? Porque cuando no depende del trabajo, pues ya es otra cosa. Digo, los nombramientos, cuando no dependen exactamente del trabajo, sino de otras cuestiones, ¿no? Pero es verdad que entonces era así. Yo llegué allí y había un
unas reglas del juego que eran respetadas. Es decir, existía el off the record, existía, lo juro, lo juramos, ¿verdad? Existía el off the record. Es decir, existía una conversación con un político, ¿verdad, Pedro? Existía una conversación con un político de los periodistas y no existía una conversación en la que el periodista y el periodista está así. No, eso es terrible. Sí. Esto es lo que hay. Ahora los corrillos de los periodistas y los políticos te ponen el teléfono así y empiezan a... Que ya me contarán ustedes qué confianza va a ser esa y que te va a contar aquí nadie. O sea, es verdad que cuando yo llegué era demasiado reverencioso, porque pues es verdad que Felipe González era Dios, él pasaba por el pasillo, yo, mira, voy a contar la anécdota esta, que yo llegué allí, claro, yo tenía mucho miedo, la verdad. Yo trabajaba en un periódico que era El Mundo, muy crítico, que nació con un espíritu muy crítico contra el gobierno del Partido Socialista, de Felipe González, que ya le faltaba, estaba declinando, ¿vale? No era ya el Felipe González del 82, era el del 90. Y un día publicamos una información en el periódico, así como de primera página, que venía a decir, era cuando el caso Juan Guerra, no sé si, pero bueno, en fin, el vicepresidente que dimitió porque su hermano, su despacho y tal. El titular ponía varios ministros se refirieron a Juan Guerra en el Consejo de Ministros donde no sé qué, ¿no? Esta era la idea del título. Acabábamos de salir, hacía poco que El Mundo había salido, debe ser en el año 90, ¿no? Y entonces ese día yo llegué al Congreso, como todos los días, y de pronto pues se escucha por el pasillo: el presidente va a hablar, el presidente va a hablar. Claro, el presidente González hablar en el pasillo del Congreso era una cosa excepcional, no sé cómo deciros, porque él pasaba por allí y era como cuando pasaba el emperador o algo así, era así, era venerable, era una veneración. Era así como yo lo vi, ¿vale? Que yo era joven y era así como yo lo vi. No, digo, estoy viendo mi versión, porque a lo mejor los que estaban allí, pues, pero yo lo veía así. Y entonces, que el presidente va a hablar en el salón, en la sala de prensa y tal. Y entonces, claro, llegó Felipe González allí a hablar, los periodistas ahí, y yo estaba atrás. Y empieza. Les he convocado a ustedes porque quiero decirles que he ordenado al fiscal general del Estado que presente una querella criminal contra el diario El Mundo. Y yo, menos mal que no me conocía nadie, yo pequeña, digo, menos que no me vean aquí. Imagínatelo, aquello fue una querella criminal contra, o sea, era una cosa, y 2 por el precio de 1, y bueno, fue tremendo. Y yo ya, claro, o sea, yo tenía... Digo, menos mal que no me conocerá, porque si no, fíjate tú, lo que, en fin. Bueno, luego la historia se escribe así. El fiscal general del Estado presentó una querella contra el periódico, Leopoldo Torres. El juez ni siquiera la admitió a trámite la querella, que eso ya era tremendo, y tuvo que dimitir. Y realmente nosotros éramos un periódico nuevo y fue la forma de ponernos en el mercado, ¿no? Es decir, la forma de vencer... Fijaros que estoy hablando del fiscal general del Estado, ya, Digo, que cuando queráis hablar de ahora del fiscal general del Estado, entendáis que siempre ha habido líos con el fiscal general del Estado. Esta es la verdad. No quiero quitarle importancia a lo que pasa ahora, pero lo que digo es que hay figuras que siempre han sido polémicas y que lo siguen siendo, aunque cambien las cosas y aunque cambien las circunstancias. Que el periodismo está en crisis es que si la transición democrática hubiera tenido que ser ahora, ya te digo yo que no había habido transición. Porque, bueno, y constitución, ni os cuento, ¿cómo se iban a poner de acuerdo sobre una constitución? Imaginaros un debate constitucional en las redes sociales, todos los minutos, y la ponencia constitucional en las redes sociales. Pues evidentemente eso hubiera sido imposible. Eso fue posible porque había una determinada forma de entender el mundo, digamos, con una jerarquía y un orden que ahora es lo que está poniendo en cuestión y en crisis las democracias. No es la democracia española la única, las democracias están en cuestión todas.
Bueno, en fin, hasta se asalta el Capitolio en Estados Unidos. Y la democracia en América, pues ya veis lo que es, ¿no? Un mito. O sea que no tenemos que pensar que solo nos pasa a nosotros lo que nos pasa, ¿no? Que el periodismo se ha transformado del todo, y yo creo que lo más... A mí me parece que lo peor que le pasa al periodismo político español, de verdad lo creo, es el activismo. El activismo partidario de los periodistas, ¿no? Yo he trabajado durante 2 años, lo ha dicho Hanna, en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de Aznar en el año 96. Quiero deciros que yo cuando llegué, creo que Luis estaba en ese momento y yo hablé mucho con él como periodista y yo allí. Cuando uno entra en la Secretaría de Estado de Comunicación renuncia a ser periodista durante ese tiempo, evidentemente. Una cosa es el periodismo, otra cosa es la política. El periodismo quiere información, la política propaganda, es evidente. Entonces, lo que me choca en este momento en el que todas las opiniones son iguales, en las redes sociales da igual quien opine, vale igual un catedrático de constitucional que un señor que no tiene el bachillerato, da igual, todas las opiniones son iguales. Entonces, yo me extraña muchísimo, no sé si a Anabel y a Luis, pero cuando los políticos dan clase de libertad de expresión a los periodistas, yo, francamente, os digo una cosa, este totum revolutum que vivimos, políticos, periodistas, discutiendo, o sea, en las redes sociales los periodistas discuten de tú a tú con los políticos. ¿Eso cuándo? ¿Eso cuándo ha sucedido? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los políticos entonces? Si discutimos con ellos ahí, como si fuéramos políticos nosotros en el Parlamento. Y en ese sentido a mí me causó un gran quebranto en el 15M una pancarta, Cristina. La pancarta ponía, por cada chorizo 3 tertulianos. Entonces, yo entendí que ahí había algo que no estábamos haciendo bien, porque esa identificación, por cada un corrupto, 3 tertulianos. Evidentemente, pues ya sé que todas las tertulianas serán iguales, pero la identificación esa me resultó, o sea, me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? De la credibilidad o de la no credibilidad de los periodistas, ¿no? Y de cómo estamos malgastando nuestra reputación haciendo cosas que no deberíamos hacer, y sin reflexionar, porque hay poca reflexión a pesar de todo, ¿eh? Vamos, nosotros nos estamos castigando todo el día, claro, los periodistas, pero reflexión en serio para ver cómo... Porque la democracia nació con los medios de comunicación y los periódicos con la democracia. Entonces, si la democracia está en crisis, también los periódicos. Es decir, esto está claro. La libertad de expresión es democracia. Si la democracia está en crisis, la libertad de expresión también, y nosotros también. Porque nosotros realmente, lo digo, yo soy pesimista. Aquí se ha hablado de optimismo, yo soy pesimista. Creo que no estamos cumpliendo bien con nuestro deber. Creo que la labor no está siendo buena para la sociedad. No estamos haciendo un bien a la sociedad. Estamos aumentando la crispación, la radicalización, los insultos. Estoy harta de los insultos. De verdad, tienen que acabarse los insultos entre los políticos y entre los periodistas. Y los periodistas también insultan. Y eso no puede ser. Hay que tener un respeto por los semejantes, por los adversarios, ¿no? Entonces yo me he impuesto como obligación mantener... Yo no sé si habrá mucho moderado en España, no sé. Pero yo me encuentro muchos, Por tanto, creo que no debemos ser minoría. A lo mejor es que gritar más los otros. Pero de verdad que creo que los periodistas tenemos una obligación muy grande ahora, que es no sumarnos al cuestionamiento, no sumarnos al clima político tan tóxico que en este momento hay en la discusión pública española. Y como uno tiene que empezar con el ejemplo, pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos que dar ese ejemplo, porque no podemos hacer otra cosa, porque en conjunto es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Porque hay pues gente de todo. Es verdad que antes había más homogeneidad, éramos menos,
Éramos muchos menos medios, eso es verdad. Lo digital no habría nacido y lo digital pues introduce mucha toxicidad, la verdad, en el periodismo. Justo hablando ahora de polarización, me he traído un dato porque lo he visto esta mañana en El País, que me ha llamado mucho la atención porque dice que el 14% de los españoles ha roto en el último año con amigos o con familiares por discusiones políticas. Y me ha gustado mucho el dato, sobre todo por el atlas de polarización, porque justo ahora cuando llegan las Navidades, que si las cenas, las comidas navideñas con la familia, no vayas a sacar temas políticos o lo que sea, pero es que ya hablaban de una forma de polarización que ya siempre ha habido polarización, ¿no? Siempre ha habido pues derecha e izquierda, luego 15M vienen más partidos, tal, pero hablan ya de polarización afectiva, que ya nos lo estamos llevando a nuestro terreno. Ya es algo más visceral de, no, es que no voy a compartir nada del tuyo porque no voy a tener nada en común y eso me da igual, ya lo mío y ya está. Y aquí, Cristina, como politóloga, quería preguntarte también algo que ha dejado Lucía encima de la mesa. ¿Es un acierto o es un error que los periodistas entren en los gabinetes de prensa de gobiernos, de políticos? ¿En qué podemos ayudar los periodistas? Pero en que no, o sea, porque al final, como ha dicho Lucía, hay muchos periodistas que están llevando la bandera del partido, ¿no? Pero no son los que trabajan en los gabinetes. Que no son por eso, pero ¿cuál es el acierto, cuál es el error? Por favor, sois partes esenciales de la democracia. Sois agentes de democracia. Una democracia son dos cosas. Es un proceso de toma de decisiones y una conversación pública. Eso es una democracia. Del proceso de toma de decisiones hay enciclopedias enteras escritas. Todo el ordenamiento jurídico básicamente se basa en cómo se toman las decisiones del derecho político, el derecho público, lo que ahora llamamos constitucional, ¿vale? Sin embargo, a la conversación pública le hemos prestado muy poca atención. Tan poca atención que parece que sea ahora un tema nuevo. Pero si no hay una conversación pública de calidad, no hay una democracia de calidad. O si queréis, le quitamos la palabra calidad incluso. Si no hay conversación pública, no hay democracia. Y la conversación pública la articulan estas señoras y estos señores, que es a los que el contrato social les hemos dicho que tienen esa capacidad de decidir qué es noticia y qué no es noticia, de contarnos lo que pasa más allá de lo que se pueda ver a primera vista, de tenernos informados de lo que consideran que es fundamental. Entonces yo recuerdo que cuando empezaban a surgir las redes sociales, que no hace tanto de esto, que hace 4 días, no nos olvidemos de eso, luego voy a lo de la polarización, que no se me olvide, pero cuando empezaron a surgir las redes sociales y Internet en general, de repente hubo una especie de espejismo de que la red iba a ser la gran aldea democratizadora horizontal. Entonces ya no íbamos a tener que depender de esos que eran los que decidían qué era noticia y qué no, con sus prejuicios, con sus ideologías, ¿no? Ahora cualquiera se podría abrir un blog y escribir aquello que para él considerara o para ella que era noticia. Y eso significaba mayor democratización y significaba que todo el mundo tendríamos derecho y posibilidad de decidir lo que era una noticia y lanzarlo a la red. Eso se estaba escribiendo hace menos de 20 años, hace 15 años. La gran promesa democratizadora de la red, porque nos cargábamos a los intermediarios, que eran esos tiranos que decidían qué era noticia y qué no. ¿Y quiénes eran ellos para decidir lo que era noticia y lo que no? ¿Vale? Cuando llegó el 15M, efectivamente, aparte de esa pancarta que decía antes Lucía, yo os puedo contar anécdotas de periodistas con nombres... No, yo tampoco voy a dar nombres, como ha dicho Luis. Con nombres y apellidos, pero os aseguro que eran todos susceptibles de haber sido muy bien recibidos en las plazas. Tendencias progresistas, clarísimamente, etcétera. Que después de acudir el primer día, en concreto a la Puerta del Sol, a la Plaza del Sol, y tener que salir por patas, por insultos, el resto de la acampada decidían acudir disfrazados. Alguno lo ha contado públicamente, no todos. Aquella indignación estaba expresando una cosa que luego las encuestas nos han ido confirmando con el tiempo. Y es que la crisis de la democracia que tenemos en estos momentos es una crisis que tiene una característica propia. La palabra crisis y democracia llevan juntos en la misma frase desde el principio de los tiempos, ¿eh? O sea, las democracias tienen que estar permanentemente en crisis porque necesitan ir permanentemente salvando obstáculos. Con lo cual hay una pregunta que los politólogos nos hacemos siempre, que es
¿Qué caracteriza a la crisis de la democracia que me ha tocado vivir como generación? Y nuestras crisis de la democracia hoy fundamentalmente una crisis de desconfianza. No confiamos en nada ni en nadie, ni siquiera ya en nosotros mismos. Y tiene su explicación. Último Eurobarómetro que preguntó por este tema, noviembre del 2024. ¿Cuántos de ustedes confían en el gobierno? Había datos de Europa y datos de España. Me voy a quedar solamente con los de España. ¿Cuántos dirían ustedes que dijeron que confiaban en el gobierno? Noviembre del 24. ¿Cuántos? Según el Eurobarómetro, un 23% de los españoles en ese momento confiaban en el gobierno. Pero uno puede decir, espera, que el gobierno es de parte. ¿Cuántos de ustedes confían en el Parlamento? Un 16%. En el Parlamento estamos todos, se supone. Y cuando hacemos la pregunta morbosa, la que nos gusta hacer a los politólogos, ¿no? Que es, ¿cuántos de ustedes confían en los partidos políticos? Un 7%. Nos gustará más o nos gustará menos, pero las democracias liberales representativas tienen un actor fundamental que se llama partido político, como estructura. Y solamente un 7% de los españoles contestando el Eurobarómetro decían que confiaban en los partidos. Con lo cual tenemos un problema de desconfianza tremendo. Pero vámonos, porque cuando hablamos de gobierno o cuando hablamos del Parlamento estamos hablando de instituciones. Pero luego hay unos agentes de intermediación de las democracias, que son esos que permiten que la democracia funcione porque hacen de puente entre la persona individual y esas instituciones. Uno de ellos son los partidos, 7%. Otro de ellos, fundamental, son los medios de comunicación. De hecho, es el agente de intermediación por excelencia. Pues cada vez que aquí los 4 colegas periodistas que hay en la mesa escriben un artículo, de cada 10 personas que lo leen, 7 consideran que les están engañando. También datos de las últimas encuestas, de los últimos estudios. Algunos dicen que 7, otros dicen que 6,5, me da igual. Es decir, estamos atravesando una auténtica crisis de desconfianza en las instituciones, en los agentes de intermediación y ya en nosotros mismos como sociedad. No nos consideramos capaces de abordar los desafíos que tenemos por delante, que por cierto, son todos ellos tremendos, son todos ellos globales. Estamos hablando de crisis climática, estamos hablando de revolución digital, estamos hablando de un cambio en el orden geopolítico internacional. Y son todos enormes desafíos que no consideramos ni que las instituciones, ni que los agentes de intermediación, ni nosotros como sociedad podamos abordarlo. Y eso está en la base de esa crisis de confianza que tenemos en estos momentos y que yo creo que es lo que mejor define el momento actual. Polarización, decía Hanna. Yo tengo una visión de los temas de polarización un poco distinta a lo que otros colegas que también la estudian. Si esos datos fueran ciertos, con un 20% de votantes de Vox, más o menos, 18, 19, 20 de media, ¿no? O 18, que me da igual. Si esos datos fueran ciertos, estas Navidades la mitad de las cenas familiares saltarían por los aires. ¿Y cuántos van a saltar? Ninguna. Algún exaltado habrá, sí, siempre hay algún exaltado. Pero yo cuando suceden estas cosas siempre hago la misma pregunta. Si quieren contestar ustedes bien y si no, cada uno se lo contesta en su cabeza y ya está. Imagínense que su hija, su hijo, le dice esta noche que tiene una nueva pareja, que quiere que pase la comida de Navidad con ustedes, y esa nueva pareja es militante acérrimo del partido político que ustedes más odien, me da igual que sea, cada cual que elija el suyo. ¿Le prohibirían que fuera a comer el día de Navidad? No hace falta que conteste, cada cual que haga su propia respuesta, ¿no? La polarización de carácter político, entendiendo el concepto de polarización desde el punto de vista académico. La polarización es la distancia que existe entre las opciones. Tenemos un problema y es que hay una mala traducción del inglés. Y entonces en castellano pensamos que polarización quiere decir que los extremos... A ver, la polarización es la distancia que hay. ¿Saben cuáles son el país menos polarizado del mundo? Compiten entre China y Corea del Norte. No hay polarización ninguna. Por favor, por favor, por favor. Entonces, un cierto grado de polarización política, o sea, de distancia política, es fundamental en democracia. Si no hay esa distancia, esa diferencia, no necesitamos democracias. Otra cosa es la crispación. Otra cosa son los insultos.
Otra cosa es que sea incapaz nadie de llegar a acuerdos. Eso es diferente, ¿vale? Pero necesitamos diferencia política, necesitamos distancia política. Y en cuanto a la polarización afectiva, que efectivamente es la que más suele preocupar, ¿no? Que es esa, cuando lo explicamos en la Facultad de la Polarización Afectiva ponemos ese ejemplo, por eso yo hago la pregunta, ¿no? La polarización afectiva en Estados Unidos se define como una familia demócrata jamás aceptaría que sus hijos tuvieran una pareja republicana, ni viceversa. En estos momentos, como mucho en España, como mucho, y así todo yo tengo mis dudas, podríamos estar hablando que eso ocurre en torno a un 8 o 10%. Como mucho, que yo creo que es menos, ¿vale? Que creo que es bastante menos. Y que además está muy circunscrito a lo que pasa dentro de la M30, ojo con esto, y a algunos momentos históricos concretos. O sea, todo esto que yo estoy diciendo tuvo una excepción enorme donde los índices de polarización afectiva se dispararon enormemente. ¿Cuál fue? El procés. Septiembre del 17, marzo del 18. Los índices se dispararon. Cuando empezamos a hablar después, años después, del tema de los indultos y luego de la amnistía, estábamos todos muy pendientes, diciendo a ver qué va a pasar con esto, porque nos temíamos que íbamos a volver a esos niveles de polarización afectiva. Nada. La aguja del sismómetro de la polarización no se movió absolutamente nada. Nada de nada. Ahora bien, sí que es cierto que hay una cosa que a mí me está empezando a preocupar, que es la de la profecía autocumplida. A ver si a base de estar articulando un discurso de polarización, todo es polarización, la polarización es el concepto que lo explica todo y que por lo tanto lo cubre todo y lo oculta todo, porque es, además como es muy intuitivo, es muy plástico, muy intuitivo, pues todo el mundo lo dice como la explicación de todo, ¿no? Entonces, a ver si a costa de estar repitiendo esto machaconamente, efectivamente vamos a crear polarización afectiva, que es la preocupante, ¿vale? Eso me está empezando a preocupar bastante. Pero insisto, que cada uno se haga esa pregunta. Mi hijo, mi hija me dice esta noche que tiene una nueva pareja y que quiere que venga a comer el día de Navidad. Y resulta que esa pareja es militante del partido que yo más odio. ¿Qué hago? ¿Le prohíbo que venga? En Estados Unidos esas cosas pasan, ¿eh? Y eso sí que es un país polarizado. Con lo cual yo sigo diciendo que efectivamente la sociedad española y la democracia es mucho más fuerte. Nada, son las 9:05 de la noche, es lunes, mañana todos tenemos que ir a trabajar, pero la verdad que ha sido una charla que yo me quedaría aquí muchísimo más tiempo, seguro que ustedes también, pero como hemos dicho, es lunes. Así que, oye, muchísimas gracias a los cuatro por venir, por ese trabajo incansable que no vais a parar, que seguro que no vais a parar, Luis. Así que, nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos ustedes por venir.